Hola, ¿qué tal? Acá con un pequeño video le quería mostrar esta antena que estaba haciendo y que hice, porque la he estado probando y resultó bastante buena. Es una antena Yagi, y me gustó. Para aquellos los que más o menos entienden del tema, yo toco de oído bastante bien, pero toco de oído. Eh, las Yagi son antiguas y son una de las más utilizadas en cuanto a su utilidad, su función, de que es de irradiar el haz o la señal hacia un lado, ¿no? Tipo cono, ¿no? Y concentrar eh, toda la capacidad que tiene tanto ya sea emisor o receptor o ambos, en una sola dirección. Lo que tiene esta antena de particular que me gustó y que quería probar es que los elementos que tiene acá, que son estos, a diferencia de lo que suele ser una Yagi, están todos distanciados a la misma distancia, está toda a la misma distancia, y los elementos tienen el mismo tamaño, que fue lo que me llamó la atención y lo quise probar porque lo vi en un canal de otro youtuber, que voy a dejar el nombre y el canal en la descripción del video. Y los elementos tienen el mismo tamaño. Por lo general la Yagi, cada elemento va, según la frecuencia, va a una distancia determinada, y tienen un largo específico para esa frecuencia. En este caso no es así. La antena original que plantea el amigo en YouTube son 5 elementos. A partir de 5 elementos, digamos que la ganancia en dBi es poca. En realidad la original, porque la calcó de una original, trae 12, pero ya con 5, digamos, lo que se va ganando es poco. Y como uno lo va haciendo de forma manual, hay muchos errores, y a partir de 5, si uno no hace la medida correcta, el corte correcto, a los 50 milímetros o 5 centímetros, en realidad ese pequeño porcentaje que le va ganando por cada elemento que le va agregando, en realidad le va restando a lo que es la antena y a la ganancia, y va interfiriendo. Por ahí la complicación que tiene la Yagi anteriores, o las que más se usan, es que el espaciado entre los elementos y el largo de cada elemento son muy precisos. Y está bien que así sea, porque realmente tiene que ser así, porque 1 milímetro más o 1 milímetro menos afecta mucho el rendimiento de lo que es la antena. Entonces, bueno, me parece que es hacer medidas fijas, tanto para el largo como para la distancia entre los elementos. Realmente uno con una regla en su casa lo puede hacer. Por eso me gustó mucho. No es lo mismo 5 centímetros de largo para todos y espaciado 3 centímetros, que te digan 58,41 milímetros de largo por 31,46 milímetros del primer elemento. Entonces es imposible con una regla que una persona en su casa que quiera hacer esto para tener una antena estilo Yagi, con ese tipo de medidas, si uno cuenta nada más que con una regla, es bastante complicado. Por eso me gustó, la probé, le agregué más de 5 elementos como para probar si funcionaba o no. Ahora están fijos, tiene más de 5 esta, están fijos los elementos, ya porque ya le había puesto 2 elementos más como para probar. Ya se los dejé, digamos, ¿no? Realmente no aumenta demasiado la ganancia con estos 2 elementos, pero bueno, yo ya había hecho la perforación y se lo dejé ahí presentado. Así que bueno, lo ideal son 5, más de 5 la verdad que no influye demasiado. Vamos a dejar el planito después de las medidas. Yo utilicé aluminio. Esto es un caño, bueno, medio cuadradito de aluminio, donde están insertados los tubos, de una pata de un trípode de un telescopio viejo que tenía. Estos cañitos los saqué de un metegol que tenía viejo también, lo tenía ahí, lo reciclé y lo guardé, y los corté a medida. Lo que sí les puedo decir, que cuando quieran hacer
las perforaciones para pasar los caños, hagan las marcas de un lado del caño, de este lado, y luego hagan las mismas marcas del otro lado y vayan haciendo los agujeros. No intenten hacer la marca de un lado y pasar con la agujereadora de un lado a otro, porque siempre sale chueco y queda muy mal. Ya me ha pasado en otras, no es la primera llave que hago, me ha pasado en otro y queda totalmente chueco. Así que miden de un lado, marcan, miden del otro, marcan la distancia y perforan. Otra cosa, cuando hagan la perforación, hagan más o menos que el diámetro de la perforación quede un poco justo, cosa que no queden los cañitos bailando, para que queden medio fijo, cosa que puedan ubicarlo en la medida correcta, que a lo largo de un lado y del otro sean iguales, quede medianamente fijo por la fricción, para luego cuando perforen, yo en este caso lo perforé y le puse remaches. Entonces cuando perforan y ponen un remache, como traba por sí mismo, no se mueve y no se pierde la distancia entre uno y otro. Como verán, está bastante justito acá, que se ven ahí unas muescas del enrosque que le he dado para pasar de un lado a otro y para dejarlo a la misma distancia. Esta no está completa, le falta el cañito de atrás, lo dejé así porque justamente estoy terminando. Esta parte de plástico también era del trípode. Esto se deslizaba por todo el caño, y adentro de este caño había otro caño más finito, que era, bueno, como son todos los trípodes, que se van plegando un caño dentro de otro para ocupar menos espacio. Yo le hice una muesca ahí, no sé si se ve, que indica en la mitad donde tiene que ir lo que es la antena, la parte emisora, el driver element, que se le suele decir. Y utilicé el mismo plástico que venía con el trípode para poder sostenerlo, que viene bien. Le hice una perforación y le coloqué un tornillo para que quede fijo en un lugar, porque digamos que esta antena con esta medida están hechas ya para la última banda de lo que es el Wi-Fi, 420 en adelante más o menos, 400, 420, 440. Pero si uno quiere un poco menos, lo ideal sería hacer una específica para una frecuencia, pero si uno quiere un poco menos, puede aflojar acá el tornillo y desplazar la parte de la antena para mejorar tanto la emisión como la recepción. Acá falta el último cañito, que lo tengo acá, que es el reflector, que es el que va acá atrás. Es un poquito más grande, pero como tenía que pasar esto, lo dejé ahí. Pero este es el que viene acá atrás, y una vez que quede esto terminado, ya lo voy a colocar y lo voy a fijar. No tienen que ser caños de aluminio, pueden ser de cobre o pueden ser alambre de cobre o alambre de aluminio, lo que ustedes puedan soldar. A mí me resultó más fácil esto porque es lo que tenía a mano. El tema es que yo quería hacer una antena que sea bastante rígida, porque la tengo que llevar de un lado para otro dentro de una mochila, y me pasó que la antena que estaba usando, que es esta Clover, está hecha está pintada ahora, no sé si la había mostrado, creo que no, porque no saqué el video del tema del SP8236, el modo Wi-Fi de Arduino, pues la había usado para eso. Y la Clover, ya saben que emite en una forma de dona, en un área corta, pero la señal es bastante fuerte, y por eso estaba utilizando esto. Pero bueno, la puse en un bolso, se dobló todo, ahora más o menos la enderecé, pero había quedado desastrosa porque estos son alambre de cobre. Y la probé donde tenía que llevar, dentro de un edificio, y la verdad que no daba la distancia del emisor, y la antena tampoco me ayudaba. Por supuesto que esta antena y esta antena no son amplificadores, ¿no? Nos ayudan a obtener ganancia, no amplificar. Amplificar hay que usar otras cosas que no son este tipo de dispositivos. Entonces por eso quise hacer una antena más o menos así, bastante
bastante rígido. Acá luego voy a colocar un poco de plástico o madera, puede ser esta madera acá, con esta misma forma, cosa de que esto que sí es de cobre quede bastante fijo y protegido. Por ahora lo dejé así para que vean cómo es o cómo queda, digamos, y no queda tapar todo con plástico y demás. Acá lo fijé con un poco de epoxi. La antena y este conector tengo que cambiarlo, este conector realmente no va. Recuerden que los cables tienen que ser de buena calidad siempre, para que no se de buena calidad lo más corto posible para que no se pierda nada de DVI. Por lo general este tipo de antena suele decir que lleva balance, y algunos dicen que los elementos tienen que estar aislados de lo que es el eje, se podría decir, no se llama eje, pero la parte del soporte metálico. Pero según los que saben en serio y lo que han probado en serio, como el canal que yo les digo, no hay diferencia entre mantenerlo aislado a los cañitos de este elemento, del eje principal o del cuerpo principal. No hay diferencia entre mantenerlo aislado o conectado, realmente es así. Y tampoco necesita ningún tipo de matching de impedancia la parte de la antena. Es cierto que suele decir que tiene que ir para filtrar un poco de ruido, pero realmente no hace falta. O sea, yo les recomiendo este diseño, lo he probado con distintos diámetros y no hay manera de que funcione con la lógica normal que muchos suelen aplicar, y que he contado muchos comentarios bastante agresivos de que no debería funcionar, pero realmente funciona. Y muchos de los comentarios eso que saben es porque se bajan un software que hay para calcular las dimensiones de un jack para cierta frecuencia y se basan en eso, digamos que tampoco saben demasiado bien. Pero esto realmente funciona. Yo acá tengo todo las dimensiones, se lo voy a dejar bien detallado también en la descripción del video. Bueno, cálculos y demás. Una cosa que probé, porque es siempre la duda que hay, es que por ejemplo yo tengo el reflector aquí que tiene 70 milímetros, 7 centímetros, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que colocarlo a la mitad de lo que es el caño cuadrado que tenemos acá, ¿no? Entonces la pregunta es que todo el mundo se hace: si una vez que uno conecta o coloca el caño circular, lo pasa, que vendría a ser si yo lo paso por acá, ¿cómo sería? Lo conecto, digamos que físicamente quedaría una sola masa, digamos, en lo que es radiofrecuencia. Entonces uno supone que, bueno, si uno corta la mitad del caño de 7 centímetros, me quedaría 35 milímetros, pero a eso hay que calcularle la distancia del caño. Entonces, ¿cómo es el tema? Del medio del caño hacia allá me quedan 35, o es desde este borde hacia afuera me tienen que quedar 35 milímetros. Porque con el tema de la radiofrecuencia, cuando se emite la señal, si está bien cortado, o si tiene la medida correcta de la onda que va saliendo, los elementos reaccionan en ese sonido y como que vuelven a repetir esa señal, y así sucesivamente. Entonces, si el corte es correcto, eso va a pasar, se va a repetir, van a resonar los elementos y van a ir produciendo la salida de la frecuencia. Pero claro, como uno tiene el caño, como yo lo dibujo acá, uno tiene el caño, si uno mide el grosor del caño hacia la punta del extremo, no tenemos la medida que lógicamente debería tener el caño para reaccionar, ni acá tampoco para reaccionar a esa frecuencia que estamos utilizando. Entonces por eso lógicamente agarré
y corté un caño más largo, cosa de que me quedara desde el borde del caño hacia afuera 35 milímetros, tanto para el reflector como para los demás elementos, y no funciona. La verdad que es horrible cómo funciona, así que hay que cortar, en este caso el reflector, 7 centímetros, introducirlo dentro del caño, y procurar, no importa la medida que tenga el caño, obviamente tiene que ser más chico que lo que son los tubos, y lo que sea que tenga la medida del caño, tanto de un lado como del otro, tiene que ser igual, ya sea que queden 30 milímetros, 25 milímetros, esta medida de acá con esta de acá tiene que ser igual, tanto para el reflector como para los demás elementos. Así que bueno, ahí nomás cortito, lo dejamos ahí. Les recomiendo este tipo de antena. Le voy a dejar esto que tengo acá un poco más limpio, con las medidas correctas. Acá en el Driver Element, lo que yo les recomiendo es son 126 milímetros en total, no se guíen por esto, de punta a punta son 126 milímetros. Yo les recomiendo de 128 a 140 milímetros para la frecuencia que estamos hablando. Si es un poco menos, 126 milímetros está bien. De ese largo total, que es el alambre de cobre que tenemos acá, hay que marcar de un extremo hacia adentro 31,5 milímetros, del otro extremo hacia adentro 31,5 milímetros, ¿no? Y en esos puntos hay que doblar. En este caso yo lo hice de forma triangular, para formar la antena. Bastante sencillo y eficiente. Así que bueno, le voy a dejar en la descripción todo esto bien limpio, porque no sé qué cosas habré metido por ahí, pero bueno, para que más o menos lo vayan viendo, si lo quieren ver, es esto. Así que bueno, se los recomiendo, muchachos. Nos vemos.